Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Joan Sebastián Estupiñán Rojas y soy del programa de Ingeniería Industrial del grupo E251. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a presentar un caso de un lote de cojinetes esféricos que es devuelto a que no cumplen con los diámetros. Por esta razón se hizo un análisis de datos en el cual se trabajaron 11 pasos, en el cual está el paso 1, que son los aspectos básicos, el paso 2, que es el tamaño de la muestra, el paso 3, que es la selección de la muestra, el paso 4, que es el arreglo de presentación de datos. Bueno, de acá necesitaremos sacar 3 valores, de los cuales serán muy importantes porque vamos a profundizar en el paso 11, ¿listo? Entonces allá necesitaremos el tamaño de la muestra, el valor máximo y el valor mínimo. Entonces acá el tamaño de la muestra es 44 cojinetes esféricos, el valor máximo es 5,098 centímetros, el valor mínimo es 5,044 centímetros, ¿listo? Después pasamos al paso 5, que es la tabla de frecuencia, en la cual pues se trabajó lo que es el número de clases, acá están las clases estadísticas, la frecuencia, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Listo? Acá está la marca de clase y bueno, las dos últimas columnas hacen referencia a la varianza y a la media. ¿Listo? Entonces pasamos al paso 6, que son los gráficos, en el cual trabajamos lo que fue histograma, polígono de frecuencia y la ojiva. Entonces, bueno, acá pasamos al paso 7, que son las medidas de tendencia central. Bueno, en este paso, pues, es muy importante porque acá necesitaremos sacar la media para poder hallar el paso 11. ¿Listo? Entonces, la fórmula de la media es la sumatoria de f sub i por x sub i sobre n, donde f sub i es la frecuencia, x sub i es la marca de clase y n es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, nos vamos al paso 5, que es la tabla de frecuencia. Entonces, acá esta parte hace referencia a la media y entonces tenemos que multiplicar la frecuencia por la marca de clase y a lo último tener la sumatoria de los 6 procedimientos. ¿Listo? Entonces eso nos dará como resultado 222,944 centímetros sobre 44, que es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces eso nos da como resultado 5,066 90 ¿Listo? Entonces acá en el paso 7 también se trabaja lo que es la mediana y la moda. Entonces pasamos al paso 8, que son las medidas de posición, y pasamos al paso 9, que son las medidas de dispersión. Este paso también es muy importante porque acá necesitamos sacar un valor. ¿Listo? Entonces, bueno, acá se trabaja lo que es el rango intercuartílico, se trabaja la varianza y se trabaja la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pero el que vamos a necesitar es la desviación estándar. Entonces, pero primero, para poder hallar la desviación estándar, necesitamos hallar la varianza. Para ello, pues nos trajimos esta tabla del paso 5 de la tabla de frecuencia, donde nos trajimos los valores de la frecuencia, la marca de clase y esta columna que hace referencia a la varianza, ¿sí? Entonces, acá nos piden hallar, entonces, x sub i menos x, con rayita, que es la media, elevado al cuadrado por f sub i. ¿Listo? Entonces sería marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces sería la marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. ¿Listo? Entonces así lo hacemos con todos y al final la sumamos, que nos va a dar la sumatoria de 0,0080926. Entonces pues venimos a la fórmula de la varianza, que es la sumatoria de x sub i menos la media elevado al cuadrado por f sub i sobre n menos 1. ¿Listo? Entonces la sumatoria que nos dio anteriormente, entonces ya acá reemplazamos los valores y nos da como resultado 0,001882. Acá pasamos a la desviación estándar, que es el que vamos a necesitar, que es la fórmula de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces acá reemplazamos y nos da como resultado 0,0137186. ¿Listo? Entonces acá en el coeficiente de variación, paso 10, que son las medidas de la forma, y bueno, listo, llegamos al paso 11, que es el cálculo de las probabilidades con la distribución normal. En este paso se trabajarán 5 casos diferentes, ¿sí? En los cuales cada caso pues tendrá una palabra clave. ¿Listo? Entonces, en el caso 1 le preguntan por encima de y le dan un valor mayor que la media. Entonces, acá la palabra clave es por encima de. ¿Listo? Entonces de acá sale la pregunta, que es: ¿cuál es la probabilidad de que un cojinete esférico
registre un diámetro por encima de, ¿sí ven? La palabra clave, por encima de 5,070 centímetros. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que íbamos a necesitar unos valores que eran importantes para este paso? Entonces acá pues nos traemos esos valores, que es la x mínima, la x máxima, la media y la desviación estándar. ¿Listo? Entonces x mínima 5,044, x máxima 5,098, bueno, la media 5,066, 90, 90, 91 y la desviación estándar que es 0,01371, 863. ¿Listo? Entonces, de esta pregunta nosotros damos este valor, o bueno, el que hace el análisis de datos. Pero este valor de 5,070 centímetros debe estar en el rango del x mínimo y el x máximo. No puede estar ni por debajo del x mínimo ni por encima del x máximo. ¿Listo? Entonces cada caso tiene 4 pasos muy importantes pues para poderlos hallar. Entonces esto debemos convertirlo en función de z, que pues acordémonos que z es el nivel de confianza. ¿Listo? Entonces el paso 1 es estandarizar la variable, donde z igual a tx menos la media sobre la varianza. ¿Listo? Entonces tx va a ser este resultado que es 5,070 centímetros, que es el que nosotros determinamos. Entonces, bueno, reemplazamos y nos da como resultado 0,23 centímetros. Entonces, listo. Acá esto siempre nos va a dar con decimales, pero siempre se debe redondear a 2 decimales. Siempre. 2 decimales, se debe trabajar con eso, ¿listo? Entonces pasamos a la campana de Gauss. El eje X lo tenemos de menos 3 a 3. Y siempre vamos a hallar el área 1, ¿listo? O sea, el A1 siempre es el que se va a hallar. O sea, el área sombreada siempre es la que vamos a hallar, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta que cuando dice por encima de, va a estar va a quedar al lado derecho. O sea, va a quedar por encima de la media, ¿listo? O sea, esta parte, esta es la mitad, es la media, hace referencia a la media. Entonces, cuando dicen por encima de, es la media. Por encima de, va a quedar por encima de la media, o sea, al lado derecho. ¿Listo? Entonces acá utilizamos A1 y A2. A1 pues es el área que vamos a hallar. ¿Listo? Entonces, en el paso 3 es calcular A1. Pero para este paso necesitamos una cosa que es muy importante, que es el resultado que nos dio en Z, ¿sí? Que es 0,23. Entonces nos vamos a la tabla de distribución normal y nos ubicamos en la parte izquierda y la parte superior. En la parte izquierda nos vamos a ubicar en el 0,2 y en la parte superior nos vamos a ubicar en el 3. ¿Listo? Entonces esto nos dará como resultado 0,09095. Entonces, bueno, reemplazamos. Entonces la fórmula es A1 igual a 2 menos A3, donde acordémonos que el área bajo la curva siempre va a ser 1. Entonces va a ser esto como es simétrico, va a medir lo mismo acá que lo mismo acá. ¿Listo? Entonces 0,5 y 0,5. Entonces, bueno, entonces reemplazamos a 1, entonces es igual a 0,5 menos 0,09095. Y entonces nos da como resultado 0,4095. Y entonces lo debemos convertir a porcentaje. Entonces esto lo multiplicamos por 100. Entonces esto nos dará 40,9. ¿Listo? Entonces en el paso 4 de la interpretación, que tenemos la interpretación de existe una probabilidad de 40,9% de que un cojinete esférico registre un diámetro por encima de 5,070 centímetros. ¿Sí ven? La palabra clave siempre va a ser por encima de. ¿Listo? Pero en este caso. ¿Listo? Entonces pasamos al caso 2, que acá pues ya cambia la palabra clave. Entonces en este caso 2 le preguntan entre y le dan 2 valores por encima de la media. Entonces acá la palabra clave de nosotros va a ser entre. De acá sale la pregunta que es ¿cuál es la probabilidad de que un cojinete esférico escogido al azar registre un diámetro entre 5,072 centímetros y 5,082 centímetros? Entonces acá vamos a tener 2 zetas. ¿Listo? Entonces cuando vayamos a hacer el paso 1 vamos a hallar z1 y z2. ¿Listo? Entonces paso 1 estandarizar la variable, que es z igual a tx menos la media sobre la desviación estándar. Entonces bueno, reemplazamos y z1 nos da 0,37 centímetros y z2 nos da 1,10 centímetros. ¿Listo? Acordémonos que siempre nos va a dar en números decimales, pero nosotros los redondeamos a 2 decimales. ¿Listo? Entonces pasamos a la campana de Gauss, que es el paso 2. Ubicamos los valores que nos dieron. Entonces 0,37 que hace referencia a 5,072 y 1,10 que hace referencia a 5,082. Entonces tengamos en cuenta que nos dice, vea, por encima de la media. Entonces lo vamos a tener por encima de la media, o sea, va a ser
mayor que la media, entonces nos va a dar al lado derecho, ¿listo? Si nos dicen por encima de, lado derecho, mayor que la media, ¿listo? Entonces el área sombreada siempre va a ser A1, entonces A1, acá este es A1 el área que vamos a hallar, A2 y A3 que va a estar entre A2 y A1, ¿listo? Entonces acordémonos, listo, entonces acá nos debemos ir otra vez a la tabla de distribución normal, entonces nos paramos en la parte superior, en la parte izquierda y en la parte superior, entonces en la parte izquierda en 0,3 y en la parte superior en 7, ¿listo? Entonces para que nos dé este resultado que es 0,36433 y en 1,1 en la parte izquierda y en 0 en la parte superior, que nos va a dar como resultado 0,11431, ¿listo? Entonces acá en el paso 3 que es calcular A1, entonces sería A1 igual a 3 menos A2, entonces nos da como resultado 0,22002, acordémonos que toca volverlo a porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100, entonces nos va a dar 22%. Entonces ya en el paso 4 es la interpretación. Entonces acá en este caso de la interpretación existe una probabilidad del 22% de que un cojinete esférico registre un diámetro entre 5,072 centímetros y 5,082 centímetros. Si en la palabra clave siempre va a ser entre, en este caso, ¿no? Entonces ya pasamos al caso 3, que la pregunta es entre y le dan dos valores, una mayor que la media y otro menor que la media. Entonces si nos dan uno mayor que la media, pues nos va a dar al lado derecho. Si nos dan otro que es menor que la media, no, ese nos va a dar al lado izquierdo, ¿listo? Entonces de acá sale la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un cojinete esférico escogido al azar registre un diámetro entre 5,050 y 5,070? Entonces acordemos que estos valores tienen que estar en el rango del x mínimo y el x máximo, y ese lo planteamos nosotros, ¿listo? Entonces este es Z1 y este es Z2, hacemos el paso 1 que es estandarizar la variable, donde Z1 nos va a dar menos 1,23 centímetros y Z2 nos va a dar 0,23 centímetros, ¿listo? Entonces lo hacemos acá en la campana de Gauss. Acá pues el área sombreada es la que vamos a hallar, ¿sí? Entonces acá A1 hace referencia a estas dos partes, entonces A3 y A1. Entonces acá para calcular A1 sumamos A3 y A2, entonces sería A1 igual a 3 más A2, donde reemplazamos y nos da como resultado A1 igual a 0,4816 y lo multiplicamos por 100 pues para el porcentaje que nos dará 48,1, ¿listo? Entonces la interpretación es, existe una probabilidad del 48,1% de que un cojinete esférico registre un diámetro entre 5,050 y 5,070 centímetros, ¿listo? Entonces pasamos al paso 4, que le preguntan entre y le dan dos valores menores que la media, ¿sí? Acá nos van a dar dos valores por la media, entonces los dos valores nos van a dar al lado izquierdo, ¿listo? Entonces acá nos sale cuál es la probabilidad de que un cojinete esférico registre un diámetro entre 5,048 centímetros y 5,060 centímetros, ¿listo? Entonces pasamos al paso 1, que es estandarizar la variable, este es Z1 y este es Z2, donde Z1 nos va a dar menos 1,37 centímetros y Z2 nos va a dar menos 5,050 centímetros, ¿listo? Entonces los ubicamos acá en el eje X de la campana de Gauss, entonces acá me está menos 1,37, que hace referencia a 5,048 y menos 0,50 que hace referencia a 5,060, ¿listo? Entonces acá A1 siempre va a ser el área que vamos a hallar, que va a ser el área sombreada, entonces A2 y A3 que está entre los dos, ¿listo? Entonces vamos a calcular A1, que es el paso 3, entonces sería A1 es igual a 3 menos A2, entonces lo reemplazamos y acordemos que nos tiene que dar porcentaje, entonces nos va a dar 22,3%. Entonces la interpretación, bueno, existe una probabilidad del 22,3% de que un cojinete esférico registre un diámetro entre 5,048 y 5,060, ¿listo? Entonces pasamos al caso 5, que acá preguntan por debajo de, sí, acá la palabra clave es por debajo de y le dan un valor menor que la media, entonces de acá sale pues la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que un cojinete esférico registre un diámetro por debajo de 5,050, ¿listo? Entonces reemplazamos y hacemos el paso 1, que es estandarizar la variable y nos da z, que es igual a menos 1,23 centímetros. Hacemos el paso 2, establecemos A1 en la campana de Gauss. Paso 3, que es calcular A1, entonces esto nos da como resultado 0,10935, que nos va a dar 10,9, que en la interpretación existe una probabilidad
del 10,9% de que un cojinete esférico registre un diámetro por debajo de 5,050 centímetros. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias.